Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Y en esta ocasión, quisiera compartir con ustedes algunas de esas experiencias que dentro de la comunidad de la cripta han mandado estos pescadores y estos marineros que trabajan de día, de noche, con tormenta y en la luz del sol, en mar abierto. Comenzamos con la siguiente historia, que nos deja muy en claro que las vidas que se pierden en el océano tal vez nunca se van. Tal vez las personas que se atan a este lugar tan místico no consiguen el descanso. Tal vez quieren arrastrar a más personas hasta su mismo final, como la siguiente historia. Mi nombre es Miguel Carranza. Mi experiencia se remonta a mis años de juventud. Verán, yo nací en México y estuve durante mucho tiempo en mi infancia mayormente en lugares como Acapulco, Cancún. Visité muchos lugares turísticos, más que nada lugares que tenían playa. Mi madre se movía por esos rubros de los hoteles y cuando ella salía a trabajar a algún lado, inevitablemente también a mí me llevaba. Como sabrán, desde pequeño estuve en el agua, aprendí a nadar desde muy temprana edad, y conforme fui creciendo, me atrajo mucho el oficio de ser pescador. Conocí a varias personas que se dedicaban a eso, y cuando cumplí 18 años, y por fin había acabado el bachillerato, decidí meterme con mi tío, que se dedicaba a esto. Yo llevaba aproximadamente una semana trabajando con él. Yo aún para este tiempo no había salido a mar abierto, ni mucho menos tan cercano a la playa. Lo único que hacía era revisar todo lo que ellos pescaban, a llevar la contabilidad y también a empaquetar toda la mercancía, así como también limpiar los peces, prepararlos y demás cosas. Había salido a pescar, pero nada del otro mundo, ningún trabajo como el de un pescador, ningún trabajo como el que se llevara dentro de un bote de pesca profesional. Justamente el día que mi tío decidió que era el momento para que yo saliera junto con él en la embarcación, sucedió esto. El mar es muy volátil. Eso lo aprendí con mis años de estar pescando. Puede que el pronóstico te diga que va a ser un día soleado. La verdad es cuando uno está dentro del agua, todo puede cambiar en fracción de minutos. En aquel momento yo me estaba preparando en el puerto. Estaba alistándome. Estaban todos los barcos amarrados, cuando en eso mi tío se me acerca y me dice que íbamos a esperar por lo menos unas 3 horas más. No importaba el caso si es que salíamos más tarde de lo planeado. Yo le pregunté por esto. Tenía curiosidad. ¿Cómo es que íbamos a salir más tarde? Bueno, mi tío es un viejo lobo de mar, como popularmente se dice. Él me dijo que no había gaviotas y que los animales en la costa se estaban comportando de una manera muy extraña. Eso solamente significaba que iba a venir un cambio de tiempo. Un cambio de tiempo que no sabía si iba a ser muy volátil o tal vez uno pequeño, pero él no quería arriesgarse. Yo estaba confundido porque apenas ayer había visto el pronóstico y no pronosticaban lluvia. De hecho, pronosticaban un día soleado. Quedé con la boca abierta cuando efectivamente mi tío tenía razón. En fracción de alguna media hora, algunos 32 minutos, minutos más, minutos menos, el cielo se empezó a nublar y empezó a llover de una manera muy fuerte. El mar se empezó a comportar de una manera muy brusca.
tanto así que tuve que salir varias veces, a la par de también otros pescadores. Todos estábamos cuidando, más que nada todas las embarcaciones, todos los botes, desde el más pequeño hasta el más grande. No podíamos dejar que el agua, que el mar, que el océano, los arrastrara hasta mar abierto. Quiero que imaginen el paisaje. Salía cada cierto tiempo a revisar efectivamente que todo estuviera bien amarrado, ya que el aire era muy fuerte y el agua se estaba subiendo cada vez más. Estaba con las amarras, cuando de pronto empiezo a escuchar algo singular. Yo traía puesto mi impermeable, pero a pesar del sonido de la lluvia, a pesar del sonido del viento, de las olas golpeando en diferentes partes, empecé a escuchar los gritos de una mujer, también gritos de hombre, también el llanto de un niño. Era como si una familia estuviera pidiendo ayuda. No lograba captar qué era lo que querían decir, pero sí captaba los gritos de agonía que daban. Esto me llamó la atención y empecé a agudizar mi oído. Quería captar de dónde provenían. Volteaba hacia las palapas que se encontraban a más distancia. Volteaba hacia la playa, pero no había nada. No había ni una sola persona. Ninguna persona de la cual yo pudiera escuchar que viniera un grito. En ese momento me descubrí. Me quité el gorro que tenía mi impermeable para empezar a escuchar mejor todo mi ambiente. Y es en este momento que yo empiezo a escuchar más claramente que estos gritos, que estos llantos de diferentes personas venían del agua, venían de aquel mar tan volátil que veía. Era como si personas estuvieran entre el mar, pidiendo ayuda. Empecé a ver el mar, pero no veía nada. Solamente veía aquellas olas grisáceas, con un cielo totalmente nublado, con la lluvia cayendo. Era, a decir verdad, algo muy tenebroso. Me daba escalofríos tan solo pensar de encontrarme ahí abajo. No era una de las mejores posiciones para nadar, y además en ese tipo de tormentas, el mar te arrastra con una facilidad que es muy difícil de comprender para los que no están experimentados o los que no sepan nadar. Mi instinto me decía que tenía que volver. Al cabo ya había hecho mi trabajo, había asegurado las amarras, pero tenía un cierto presentimiento de que algo malo iba a ocurrir. Y no pasó mucho tiempo. Yo estaba caminando de vuelta cuando en eso veo que en el agua hay algo amarillo que me llama la atención. Al ponerle más atención veo que se trata de un impermeable, uno igual al mío. Empiezo a buscar con la mirada y en eso me doy cuenta de quién está abajo, de quién es la persona que está entrando al agua. Se trataba de Toño. Era un chico más o menos igual de mi edad. Él recién también había entrado. Yo tenía significativamente más, pero la diferencia era de tan solo días. Yo al ver a Toño, le grito que qué es lo que está haciendo en el agua, que el mar lo puede jalar, que salga lo más rápido posible, que necesitaba un salvavidas o algo. Toño, al igual que yo, sabía nadar muy bien, pero lo que me respondió no hizo otra cosa sino alertarme más. Toño me decía que él podía ver a una niña que se encontraba entre las olas, luchando por seguir nadando, y que él iba a rescatarla. De hecho me preguntó que acaso tú no la estás oyendo.
Yo para ese momento no escuchaba nada. El llanto, los gritos, habían cesado para mí, pero al parecer para él todavía los escuchaba. En ese momento lo único que tenía que hacer es ir por mi tío y los demás pescadores que para mi suerte estaban cerca. Se encontraban en una cantina cercana, en un restaurante bar, en donde estaban desayunando. Al decirles que Toño había entrado en el agua y que estaba nadando en medio de esta tormenta, todos salieron de inmediato. Todos sin excepción alguno, incluso pescadores de otras embarcaciones. Mi tío fue el que llegó primero y le dijo a Toño que saliera del agua, que regresara. Pero él le dijo lo mismo: tengo que encontrar a la niña. Está luchando por sobrevivir. ¿Qué acaso ustedes no la ven? Mi tío, al igual que yo, no veía nada. En ese momento yo recuerdo muy bien la cara de los pescadores. Todos estaban viendo entre ellos, con una cara de terror y algunos de confusión. Mi tío lo que me dijo es que le ayudara a desembarcar una pequeña lancha que tenían a la mano. La desembarcamos. Nos metimos en el mar. Y yo tenía fijado a Toño. Yo sabía dónde estaba. No le había quitado la mirada de encima. Íbamos en la lancha y tan pronto nos acercamos a su posición, Toño desapareció. Simplemente era como si el agua se lo hubiera tragado. Empezamos a rodear, a dar vueltas. Yo le decía a mi tío que este era el lugar, que él no podía haber nadado tan rápido. En ese momento, 2 pescadores que iban con nosotros se zambulleron en el océano y solamente de esa manera lograron sacar nuevamente a Toño. Toño estaba desesperado. Le faltaba el aire. Al parecer estaba sumergido. Los pescadores lo ayudaron nuevamente a salir a la superficie. Pero esto no quedó ahí. Toño estaba subiendo la lancha. Pero algo estaba impidiendo que Toño subiera. Decía una y otra vez: me está jalando, me está jalando, me está jalando. Nosotros estábamos muy confundidos. ¿Quién te está jalando? Toño, ya súbete a la lancha. Pero genuinamente, yo veía como sus brazos se esforzaban y todos lo estábamos jalando. Algo en sus piernas, que todavía estaban dentro del mar, lo estaban jalando hacia abajo. En ese momento yo agarré una de las piernas de Toño para poder subirlo y vi que del tobillo había otro par de manos que lo sostenían con fuerza. Era como si hubiera una persona abajo en el agua tratando de hundirlo. No quería que Toño se fuera de ahí. Yo vi sus manos y tan pronto me acerqué y tomé la pierna de Toño para jalarla hacia arriba. Vi cómo se acercó un rostro por debajo del agua. Era un rostro cadavérico. Tenía pelo largo, un pelo largo rubio, y por sus facciones, o al menos lo poco que vi de sus facciones, ya que casi en su totalidad podría decir que era una calavera. Esto era femenino. Era como una mujer que se encontraba abajo del agua. Para buena suerte de Toño, y mía también, esta cosa lo soltó, como que se rindió finalmente. Cuando subimos a Toño y otra vez estuvimos en el puerto, él nos platicó algo que a mí, y aparte de los pescadores, sobre todo a los más inexpertos, a los nuevos, hizo que se nos erizara la piel, hizo que nos provocara un escalofrío. Toño explica que había visto una niña,
a lo lejos, pidiendo ayuda. Es más, también la podía escuchar. Él, sin pensarlo 2 veces, se metió en el agua, tiró el impermeable, se zambulló y fue directo hacia ella. Una vez que estuvo con ella, porque Toño dice que la pudo sostener, la pudo abrazar, él ya se dirigía nuevamente al puerto, con ella en los brazos. Dice que al momento de tomar a la niña, esta extraña chiquilla lo abrazó fuertemente. Toño no se explica cómo pasó, pero era como si esta niña pesara mucho, como si pesara kilos y kilos y kilos, y conforme aumentaba el tiempo, esta niña pesaba más. Tanto llegó a esto, que Toño se hundió en compañía de aquella niña. Dice que él, cuando ya se estaba sumergiendo, cuando veía que no podía salir, él dice que cuando veía que el agua cada vez estaba más arriba de él y le costaba nadar hacia la superficie, soltó a esta niña. Pero esta niña no se soltó de él. Esta niña lo tomó del pie y lo seguía sumergiendo y sumergiendo hasta el fondo. Fue en ese momento que los demás pescadores se metieron y lo lograron ayudar a subir a la superficie. Pero Toño explica que a pesar de que lo estaban ayudando, aquella niña no se soltaba de él. Para rematar esta historia, los pescadores, si bien dicen que no vieron a ninguna niña, ellos dijeron que sí sentían como algo estaba sumergiendo a Toño, como una fuerza o algo con mucho peso lo estaba jalando cada vez más y cada vez más, tanto que ellos dos, en conjunto con ambas fuerzas, tuvieron que rescatarlo. Claro, también está lo que yo viví, lo que yo pude ver. Esto no se los dije a ellos. Esto solamente se lo dije a mi tío, lo que pude ver en el agua, lo que lo estaba sosteniendo. Mi tío simplemente me explicó que, en efecto, esas cosas pasan y que por eso en el mar se tiene que tener mucho cuidado. Yo, algo asombrado, le pregunté a mi tío si había vivido otras experiencias similares. Él simplemente con la cabeza me dijo que sí. Acto seguido le pregunté: entonces, tío, lo que vimos ahí, ¿se trata de una sirena? Mi tío simplemente dibujó una media sonrisa en su rostro y me dijo: no todo lo que se ven en las películas pasa en el océano. Me explicó que el océano es un elemento de conducción. Me dijo que hiciera una prueba y creo que también ustedes lo pueden hacer. El agua en sí mismo es un elemento el cual te puede ayudar a desinfectar, el cual también te puede ayudar a curar una herida, pero también te puede quitar la vida. Puedes poner cualquier recipiente con la forma que éste tenga. Verás que el agua toma la forma de éste. Si hay un camino, por más pequeño que éste sea o por más grande, o por más imperfecciones que tenga, el agua va a encontrar el camino de cómo llegar a este y de cómo acoplarse a este. En el océano se han perdido muchas vidas, y si bien no por esto se trata de que todo el océano esté embrujado, mi tío cree que hay ciertas corrientes o ciertas tormentas que atraen este tipo de espíritus, porque como él dijo, el agua es un elemento de conducción, y así como conduce animales, conduce vida, porque el agua en su totalidad es vida. Gracias al agua es que se desarrolló la vida. También puede trasladar otras energías,
como espíritus malignos que residen dentro del agua. Esto no solamente él lo creen muchos pescadores. De hecho, los más viejos y los más experimentados, todos creen esto. Yo, si bien ya no soy pescador, tengo que decir que después de esta experiencia, le tuve mucho respeto al océano, al mar. Y por si esto no fuera poco, cabe decir que aquella tormenta, que había comenzado tan volátil y súbitamente, así súbitamente, también se calmó. Era como si solamente hubiera durado algunas 4 horas. El sol volvió a salir, como si nada hubiera pasado. Esto también me ayudó a tener en cuenta de estar preparado en todo momento, ya que no se sabe cuándo el mar va a estar de tu lado, ofreciéndote una pesca muy pero muy rica, de muchos peces, y cuando también va a estar en contra de ti, que también algunas veces ha volteado embarcaciones y ha desaparecido a toda la tripulación de un barco de un momento a otro. Desde muy pequeña conoció el océano, conoció los diferentes tipos de peces, aprendió a nadar desde muy pequeña. Todo esto debido, claro, a que su padre era pescador. Ella y su hermano tenían una historia juntos, en el océano, en las playas, por lo que hay que tomar esto en cuenta para saber que la siguiente historia no tiene sugestión. Son 2 niños que no le temían en absoluto al océano. Son 2 niños que para ellos era sumamente normal nadar, ver incluso especies marítimas como tiburones, conocer cocodrilos y no titubear, ya que saben cómo comportarse para no llamar su atención. Por lo que esto resulta todavía más sorprendente, saber que aquello que vieron aquella mañana, de día, con la luz del sol, no fue una especie que ellos reconocieran, y fue debido a esta misma experiencia en que ellos, sintiéndose tan a gusto en el océano, en el mar, le empezaron a agarrar un miedo absoluto, ya que cayeron en cuenta que el agua, al ser muy profunda y extenderse en grandes dimensiones, puede ocultar seres que escapan a nuestro entendimiento, o al menos así ella lo expresa. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Diana Aragón. Quiero contarte mi experiencia, Alex. Esto me sucedió cuando yo era una niña, y también le pasó a mi hermano. Nos sucedió en un viaje familiar, o si se podría decir, un viaje familiar. Verás, mi padre es pescador, y durante toda su vida lo fue. Nosotros somos de Nayarit, y aquí lo que más se pesca es el camarón y la mojarra. Mi padre, obviamente, estas 2 especies era su principal fuente de ingreso, por lo que en mi casa prácticamente siempre se comía o pescado o estas especies, pero también huelga decir que a mí me encantaba, y al ser hija de un pescador, también desarrollé junto con mi hermano este amor por el océano desde muy pequeña, tanto así que mi padre, a la edad creo que de 4 años, nos empezó a llevar con él en el bote, nos empezó a enseñar a nadar, y ya prácticamente a los 7 u 8 años, que es cuando nos pasó esta experiencia, sabíamos al dedillo toda la costa, nadar en ella, desplazarnos, ubicarnos, pero no contábamos que, a pesar de tener toda aquella experiencia, veríamos algo que nos dejaría con los pelos de punta y con un cierto temor a adentrarnos de nuevo al océano. Como les expliqué anteriormente, mi padre nos llevaba a ciertos viajes, nos llevaba a nadar, a pescar, y fue precisamente en uno de estos viajes por la mañana
que él, como otras tantas veces lo había hecho, decidió simplemente saltar del bote y nadar. Pero claro, eso sí, nos dijo que nos iba a traer algo muy especial. Obviamente yo y mi hermano nos quedamos encima del bote, sentados, expectantes y muy felices tal vez de lo que nos traería. Pero pasaron los minutos, y a pesar de que no había pasado tanto tiempo, empezamos a ver una silueta allá a la distancia, que se desplazaba por abajo del agua. Era una silueta humana. Podíamos ver los pies, el torso, los brazos, incluso nadaba como un humano, por lo que, obviamente, y al ser las únicas personas que se encontraban ahí cerca, pensamos inmediatamente que era nuestro padre. Vimos aquella silueta, nadando de un extremo y luego al otro, como si fuera en círculos, lo que nos pareció extraño. Mi hermano y yo asumimos, ahora ya que estamos grandes, que tal vez la vimos nadar por cerca de algunos 2 o 3 minutos, al ver que esta silueta simplemente estaba dando vueltas. A veces se perdía y otra vez la veíamos. Pensamos tal vez que nuestro padre estaba buscando algo, pero no lo encontraba. Por lo que yo le grité, le dije: papá, ¿qué estás buscando? ¿Te podemos ayudar? Y esto fue lo peor que pude haber hecho. Aquella silueta se detuvo en seco, se volteó y se puso en dirección hacia el bote. Duró ahí parada, inmóvil, simplemente flotando por abajo del agua, que para este momento, tanto a mí como a mi hermano, se nos hacía sumamente raro que alguien pudiera aguantar la respiración tanto bajo el agua. En ese momento, la silueta empezó a nadar hacia nosotros, pero cada vez que se acercaba, se iba desplazando levemente, cada vez más hacia la superficie, y fue gracias a esto que pudimos verla mejor cada vez que se acercaba. Era como si se estuviera preparando para que una vez que llegara con nosotros, subir sin ningún problema al bote. Y fue así que poco a poco se fue descubriendo. Vimos los antebrazos de aquella cosa. Eran brazos grises. No parecían como los de la piel humana. Aparte tenían como picos saliendo del antebrazo. Picos de color marrón. Su cabeza no tenía pelo. Simplemente era una bola gris, tal vez con algunas hebras de color oscuro saliéndoles, pero en definitiva no era pelo. Al percatarnos de esto, rápidamente corrimos hacia el combustible y encendimos la lancha. Y créanme que les tengo que decir que el miedo hace cosas grandiosas, porque nosotros éramos unos niños y francamente hablando, esa fue la primera vez que logramos encender el motor del bote. Jamás en toda nuestra vida, y aún así tratándolo de encender intencionalmente días anteriores, jamás pudimos encenderlo. Era como si nuestra fuerza no fuera suficiente. Pero en aquella ocasión, no sé cómo lo hicimos, pero encendimos el bote. En definitiva, el miedo te hace tener energías y fuerza de sobra para salir corriendo de ahí. Al momento de que encendimos el bote, una voz del otro extremo, una voz que yo reconocí perfectamente, me hizo voltear. Era mi padre, que nos estaba diciendo: «¡Hey! ¿A dónde van? ¿Por qué encienden el bote?». Yo entre lágrimas, gritando, desesperada, le dije: «Ven, por favor, ven, papá, ven». Mi hermano, que todavía se quedó viendo aquel extraño ser, dice que este se sumergió en el agua. Tan pronto sintió y escuchó el motor de aquel bote, mi hermano se me asomó y le dijo a mi padre también gritando: «Ven, por favor, papá, ven rápido, súbete al bote, súbete al bote». La preocupación de mi hermano en ese momento no era que aquella cosa subiera al bote con nosotros, sino que él pensaba que iba a agarrar a nuestro padre
ya que él estaba en el agua. Mi padre, como pudo y de manera muy rápida, nadó hasta llegar con nosotros. Una vez ahí le suplicamos: papá, por favor, vámonos. Vámonos, papá, hay que regresar a la orilla. Vámonos, por favor. No estábamos tan lejos, pero creo que sí lo suficiente, que si nos llegaran a hundir, no nos verían de nuevo. Una vez regresando a la costa, le explicamos a nuestro padre lo que habíamos visto, y en ese momento, tal vez porque éramos niños, y a pesar de que se le hizo sumamente extraño, él habló con mi madre y le dijo que probablemente, tal vez habíamos confundido una especie que tal vez no conocíamos con un monstruo prácticamente ante nuestros ojos. Tal vez algún pez extraño. Mi padre tratando de sacar alguna respuesta lógica, claro. No creíamos esto. Seguimos yendo con mi padre. Pero eso sí, si él se bajaba, nosotros también. Si él se subía, también nosotros. Nunca nos lo despegábamos. Andábamos pegados a él. Siempre. Desde aquella experiencia, toda nuestra niñez y adolescencia. Mi padre, ahora que ya tiene 60 años, me dice que cree en las palabras que nosotros dijimos. Tal vez él tenía miedo y no quería reconocer aquello, pero que con los años y con la experiencia de él y de algunos otros pescadores, se dice mucho sobre extrañas siluetas, ya sean de humano o de otra clase, nadando en el agua. Lo mejor que puedes hacer en ese momento, si es que ves una, es ignorarla, no prestarle atención. No tienes que dejar que aquella cosa se dé cuenta que tú la puedes ver, porque si da señales de que la has visto, como yo lo hice en aquella ocasión, confundiéndola con mi padre, tal vez pueda ser el peor error que puedas cometer dentro del océano. Pero después de escuchar tantas anécdotas de pescadores, creo que yo, así como muchos, creen que hacen bien al temerle al océano. No solamente criaturas enormes se esconden debajo de este, sino que también leyendas. Leyendas que permanecen vivas a pesar de los años, tales como la siguiente historia, en donde este marinero, quien iba junto con toda su tripulación, se enfrentaron a una tormenta, en la cual hizo aparición un barco, pero no un barco cualquiera. Pareciera un barco antiguo, pareciera un barco que se quedó atrapado de otra era, o un barco que simplemente no era de este mundo. Mi nombre es Nathan Williams. Mi experiencia comienza de la siguiente manera. Antes de unirme a la naval, en donde actualmente trabajo, fui marinero. Casi toda mi vida la he dedicado al océano, ya sea pescador, marinero o buzo. Pero en aquellos años, cuando yo apenas era un joven adulto, tendría algunos 20 años, había conseguido trabajo recientemente en una empresa transportista, obviamente en el mar. Cada ciertos meses teníamos que ir al Canal de Panamá. Salíamos desde el Golfo de México hasta Panamá. Era un camino largo y pasábamos por muchos puertos y lugares muy interesantes. Diversas leyendas, diversos cuentos que se contaban en cada puerto. Pero claro, lo que toma más relevancia es lo que uno puede ver con sus propios ojos. Y en aquella ocasión, yo fui testigo de algo que muchos de seguro creerán imposible, o lo creerán como una leyenda que los marineros usan para espantar a la gente. Pero esto no es así, quiero que sepan que es verdad. Sucede que en uno de estos viajes, cuando íbamos al Canal de Panamá a transportar mercancía, ya que allá también teníamos nuestras oficinas y teníamos que transportar algunas cosas que venían desde China hasta la costa de los Estados Unidos del otro lado.
y el canal de Panamá era más que perfecto para esto. Pasa que en el trayecto de ese viaje, que se tiene que decir, no era la primera vez que lo hacía, sucedió algo que no era muy común. De repente, el cielo se oscureció y nos la tuvimos que ver con una tormenta que se formó abruptamente. Esto es más común en mar abierto, pero estábamos muy cerca de la costa. Si bien no podíamos ver tierra, estábamos bastante cerca, a unos minutos o tan siquiera una hora. Pero lo que vi en aquella tormenta era algo que nunca había visto hasta ese momento. Y eran tornados, no muy grandes, pero sí lo suficiente para intimidar a muchos de nosotros. Tornados que se forjaban desde las nubes allá arriba hasta el océano, y justo abajo de ellos, un remolino que iba arrastrando todo. El capitán trató de evadir esto, claro, pero el viento, la lluvia, el mar, estaba muy volátil. Cadenas incluso de algunos 35 kilos, 40 kilos, salían volando de la cubierta para caer en el océano. Los vientos eran muy fuertes, por lo que el capitán ordenó de inmediato que nadie estuviera en la cubierta, que aseguráramos todo, pero que nos metiéramos inmediatamente. Donde yo estaba era un barco carguero, así que era pesado y con un muy buen motor. Íbamos vacíos, ya que al llegar a Panamá nos íbamos a llenar. Pero justo cuando todo estaba asegurado, cuando yo ya me estaba metiendo, observé que uno de mis compañeros, un señor de algunos 50 años, que le decían Chepe, honestamente, no recuerdo su nombre y jamás recuerdo haberlo nombrado por su nombre verdadero. Yo solamente sabía que le decían Chepe, así que yo igual empecé a llamarlo así. Cuando lo veo que está parado, mirando algo al horizonte, le digo: Chepe, métete, ¿qué estás haciendo? Una cadena de esas va a salir volando y te va a dar en la cabeza. Métete. Chepe voltea y me dice: Nathan, mira lo que está enfrente de nosotros. ¿Tú no lo ves? Debo admitir que me llamó la atención, así que fui inmediatamente, ya que el viento y la lluvia, como dije, eran muy volátiles. Y me encuentro con algo todavía más extraño y más sorprendente que aquellos tornados. Había un barco enfrente de nosotros, hacia nuestra dirección. No estaba muy cerca, pero sí a una distancia aproximada. Tan solo por la distancia y por ver las dimensiones de este, era incluso más grande que el nuestro, o con un tamaño similar. Pueden decir que esto no era la gran cosa, a lo mejor era otro barco carguero, y es que aquí comienza lo extraño, ya que el aspecto de ese barco no era algo normal. No era un barco de esta era, por así decirlo. Era un barco que parecía atrapado en el tiempo. Era un barco antiguo, como de la época de los 1800, y estaba flotando como si nada en el mar. Obviamente, al ver esto, no solamente yo me fijé en él, sino que también todos mis compañeros, incluso mi capitán. Y fue este mismo el que nos dijo: métanse todos, dejen la cubierta inmediatamente. Nosotros hicimos caso y nos fuimos a la cabina del capitán, ya que el área donde nosotros estábamos estaba muy fría. Inexplicablemente se había tornado casi como en un refrigerador, y eso que estábamos en épocas cálidas se lo atribuíamos al mal tiempo que había. Y una vez estando en la cabina, vi como el capitán le dijo al contramaestre y al maestre que cambiaran de rumbo, que viraran un poco en dirección hacia los tornados. Yo para este momento estaba que me moría del miedo. Solamente ver aquellos tornados inmensos pasar a un lado del barco. Obviamente el capitán sabía lo que estaba haciendo.
Sabía que el barco era lo suficientemente pesado y rápido, y fuerte también, para no ser absorbido por el torbellino. Pero en medio de aquella catástrofe, viendo los torbellinos y los remolinos, me di cuenta de lo que el capitán quería hacer. Él no se estaba yendo a los tornados simplemente por hacerlo, sobre todo porque la ruta no era por ahí. Él estaba optando por ir a hacer una desviación, pero ¿por qué? Bueno, yo pude deducir rápidamente que estaba evitando acercarse a aquel barco que habíamos visto. Aquel barco no se movía, solamente estaba parado flotando, y mi capitán prefirió ir hacia los tornados que pasar cerca de aquel barco. Después de minutos, tal vez alguna hora, de navegar en aguas turbulentas, por fin salimos de aquella tormenta. Una vez llegando a Panamá, empezamos a hablar de lo que habíamos visto y, inevitablemente, tocamos el tema del barco. Y uno de mis compañeros, un hombre joven al igual que yo, que ya estaba trabajando con ellos desde hace 7 años, me preguntó si era la primera vez que veía algo así. Yo le respondí que sí, y eso que había sido pescador y marinero anteriormente, y jamás en mi vida me había tocado presenciar algo similar a eso. Él me explicó que solamente esa era una de tantas experiencias y tantas leyendas que se cuentan en el mar, en el océano. Él me explicó que en todos los años que había estado trabajando ahí, había escuchado varias cosas y visto peores. Una de ellas era el canto de las sirenas, el canto de mujeres que hipnotizaban a los hombres. También, cuando estaban pasando por un lugar que estaba nublado, que había tormenta, o en la noche, se podían ver personas caminando sobre el agua. No se podían ver con ropa o con una silueta perfecta, sino que alcanzaban a divisar a lo lejos, entre toda aquella negrura, por las nubes, por la noche, que era una persona con esa silueta distorsionada, podríamos decirlo, a los cuales ellos, sin más, los llamaban fantasmas, pero que lo peor era encontrarse con algo grande, como en aquella ocasión, con un barco. Debo decir que este barco no lucía normal. Era como si estuviera rodeado de alguna especie de niebla que lo distorsionaba por completo. No lo podíamos ver como hubiéramos visto a un barco común y corriente. Alrededor de este había como una especie de niebla. Me explicó que eso era un barco fantasma y que estos eran uno de los peores, ya que al acercarse, si el capitán no hubiera preferido dar una vuelta a rodearlo, lo más seguro es que nos hubiéramos hundido, incluso antes de llegar a verlo de cerca. Esa fue una experiencia que hasta hoy no consigo olvidar. Y claro, que aún siendo ahora marino mercantil, la llevo y sé claramente lo que tengo que hacer si es que de nueva cuenta me encuentro con un barco parecido en mar abierto. Esa fue mi historia. Espero que les haya gustado. Saludos a toda la comunidad desde Florida. Este pescador, como lo dijo en la historia, ya es un viejo lobo de mar y ahora quiere compartir con nosotros una experiencia que le sucedió a su tío. Hay muchos mitos en el mar, más bien viniendo de marineros. Se dice que no hay que hacer malos augurios antes de salir. Hay siempre cosas que un marinero tiene que evitar hacer tanto en el mar como en el puerto, si es que quiere volver con vida y saludable a tierra y con su familia. En esta historia
Seremos testigos de unos cuantos augurios y de cómo estos, si llegas a faltarlos, puede que el océano se enoje contigo. Puede ser que tal vez por esto mismo se dice que en el océano rigen extrañas fuerzas, dioses, energías, y en la siguiente historia sabremos un poco más de esto. La siguiente historia en cuestión le sucedió a mi tío. Esta vez nos vamos unos años más atrás, cuando él estaba de pescador en una embarcación totalmente diferente a la que yo me subí con él. Para ese entonces, él tenía ya una cierta experiencia en el labor de pescador. Uno de sus amigos más allegados, también era un pescador, de nombre Facundo. Era un joven muy intrépido, muy terco y muy desafiante. En cierta mañana, cuando se encontraban desempeñando las labores, en una zona de pesca muy cercana al mar abierto, sucedió lo siguiente. Y antes de explicarles esto, les quiero decir que los pescadores, así como también los marineros, tienen sus supersticiones, tienen sus malos augurios, como muchos dicen. Estos malos augurios no son así simplemente por tener algunas reglas o tener algunas supersticiones sobrenaturales que quisieran tener los pescadores, no. Esto le quedó más que claro a mi tío, que tenían una razón el por qué. ¿Y por qué creían en esto tanto? Uno de estos malos augurios es que jamás, nunca, si estás en mar abierto, si eres un pescador o un marinero, no les debes hacer daño a las gaviotas, pues se tiene la creencia de que las gaviotas portan las almas de los marineros que han perdido la vida en el océano. Y esto es más que nada para dar un poco de respeto. Esto tomando en cuenta que mi tío era pescador, resultaba algo tedioso, ya que el capitán hacerle daño a estos animales. Cuando sacaban el pescado, cuando se encontraba el pescado en la borda, algunas gaviotas venían, inevitablemente. Lo que teníamos que hacer era espantarlas, sin hacerles daño. Aunque Facundo tenía el temperamento muy volátil, y en una de estas ocasiones sacó una resoltera que él siempre traía, le apuntó una gaviota y le soltó una piedra. No solamente a una, él repitió esto 3 veces, quitándole la vida a 3 gaviotas en la borda. El capitán se dio cuenta de esto y obviamente lo regañó y lo mandó a que se pusiera a hacer otras labores que nadie quería hacer. Esto más que nada como forma de castigo. Y aquí viene lo interesante y es que cuando iban de vuelta, toparon con algo. Toparon de frente con algo muy duro por debajo. Era como si la embarcación hubiera anclado, hubiera topado con tierra, con un arrecife. Sacudió toda la embarcación. Mi tío incluso se había caído. Todos se levantaron después del gran golpe que habían sufrido. Estaban mirando por la borda. Y en eso mi tío escucha un grito que viene desde el otro lado de la borda. Es el grito que ninguno de los pescadores o marineros quiere escuchar jamás. Y están gritando: hombre al agua, hombre al agua, hombre al agua. Todos fueron de inmediato y se encontraron precisamente que Facundo estaba en el mar. Y a pesar de que Facundo, al igual que todos los pescadores, sabía nadar muy bien, de alguna extraña manera, él no se podía mantener a flote.
Se hundía y después otra vez salía, pidiendo ayuda. Hay otro mal augurio, el cual se los contaré más adelante, y es que en un principio nadie se zambulló a recogerlo. Tomaron unos flotadores de estos salvavidas y los lanzaron con una cuerda. Facundo simplemente tenía que agarrarse de ellos y todos íbamos a tirar de la cuerda y lo íbamos a traer nuevamente hasta el barco. Pero aquí sucede algo extraño, como si no hubiera sido suficiente aquel golpe. Cada salvavidas que le tiraban a Facundo, la cuerda se rompía. Y ojo, no se rompía de la fricción que hacía con la embarcación. Además, son cuerdas grandes, son cuerdas gruesas, son cuerdas de marinero, de barco. Rara vez se rompen, e incluso tienen años de duración. Mi tío recuerda que le lanzaron 3 salvavidas, y las 3 cuerdas que iban con estos salvavidas, las 3 cuerdas se rompieron. Y no solamente el hecho extraño de que estas cuerdas se rompieran fue el detonante de tener aún más terror arriba del barco, sino que cuando las revisaron, se dieron cuenta que estas cuerdas se habían reventado, pero más que nada, parecían cortadas, como si las hubieran cortado con cuchillo. Eso era prácticamente imposible. Ellos, antes de lanzarla, la revisaban, la estiraban. La cuerda cada vez que la lanzaban estaba bien. De un momento para otro, la cuerda sin más se reventaba, aparecía cortada. El maestre del barco tuvo una idea, en lo que todos nosotros estábamos ahí viendo cómo sacar a Facundo. Facundo, por suerte, gracias a los flotadores, podía mantenerse a flote, podía mantenerse en la superficie. Extrañamente, siendo un buen nadador, no podía llegar al barco. Él hacía su intento por nadar, pero no se movía del lugar. Era como si algo lo estuviera reteniendo. Era como si algo le impidiera el paso. El maestre había sacado una viga de madera, grande, pesada, que ayudaba más que nada al soporte de la grúa con la que sacábamos los pescados. Entre mi tío y otros 6 pescadores, la sujetaron fuertemente. Se la pasaron a Facundo. Él la tomó solamente de esta manera. Pudieron devolverlo al barco. Una vez que Facundo estaba fuera de peligro, el capitán puso en marcha el barco. Él pensó en dar reversa, dar vuelta, pero curiosamente, el barco no estaba atascado. El barco no había topado con nada, o al menos ya no se encontraba atascado como él pensaba. Simplemente con lo que sea con lo que habían topado, ya no estaba ahí. O tal vez fue algo que a propósito los había empujado. Es ahí que el capitán toma la decisión de volver a puerto. No quería mantenerse ese día en el mar. Él empieza a conectar todo lo que había pasado y les dice que van a volver, porque hoy está más que claro que hicieron enojar al océano y que para su mala suerte, si tardaban en regresar, es posible que el mar se cobre todas sus vidas. Y es que el otro mal augurio del que les quiero decir es que cuando un hombre cae al agua, pero cae porque el océano quiere que caiga, no por un accidente. Cuando el océano reclama el alma de ese sujeto, no se debe de salvar. Aquella ocasión estaba más que claro de que todo esto, de eso se trataba. El mar intencionalmente había golpeado el barco y había hecho que Facundo cayera, y en ese momento lo habíamos retado, salvándolo.
El capitán iba por el camino conduciendo. Muy rápidamente, el capitán les decía a sus pescadores que rezaran a sus dioses, que rezaran a cualquier entidad en la que ellos creyeran, y pedir que el mar no los volteara, y mucho peor, que los desorientara, porque a pesar de que el capitán tenía años de ser pescador y de conocer muy bien esas aguas, hasta el más experto, y esto lo comprueba la historia, hasta el capitán más experto puede perderse. El mar es muy místico y puede ocasionar tragedias. Por suerte llegaron a puerto, pero a Facundo se le prohibió subir al día siguiente, y durante una semana completa, el capitán no quería correr riesgos sobre lo que podría pasar en alta mar. No quería que el océano se enojara de nuevo. Existen marineros comerciales. Estos marineros comerciales son los que comúnmente vemos en los grandes barcos, aquellos que sacan a turistas, aquellos que van en cruceros y también aquellos que contratan en yates. Curiosamente, estos marineros, a pesar de que van acompañados, a pesar de que llevan a muchas personas, cientos y en algunos casos miles, a bordo de un barco, entre ellos meseros, personal de limpieza, incluso en barcos de grandes dimensiones, se pueden vivir experiencias paranormales en medio del océano. Esto resulta muy peculiar, ya que gran parte de las historias se dice que tienes que estar solo para ver algo como esto, para captar entidades, incluso en el agua, ya que necesitas estar en calma. Esta historia nos vuelve a corroborar que esto no es cierto, que ver algo extraño puede ocurrir en cualquier momento, ya sea de día o de noche. Este marinero nos comparte dos historias. Él fue toda su vida un marinero comercial, y a pesar de ir acompañado siempre, vivió cosas que dejarían perturbadas a muchas personas. Sus experiencias son las siguientes. Hola Alex, mi nombre es Eugenio Montiel. La siguiente experiencia que te quiero contar pertenece a mi tío. Mi tío, así como muchas personas, desde que era pequeño, le gustaba el océano, navegar, nadar, por lo que a su familia no se les hizo nada extraño que para su profesión quería algo relacionado al mar, y como venía de una buena familia, se le facilitó mucho aprender en escuelas especializadas para algún día en el futuro poder ser capitán de un barco. Esto se le cumplió. A la edad de 35 años, él era solicitado por agencias, por familias de mucho dinero, para conducir sus yates, para conducir cruceros, y en estos dos navíos que les acabo de mencionar, precisamente fue en los que vivió experiencias más allá de perturbadoras. Les quiero contar la primera. Esto le sucedió cuando iba en un crucero. Él no era capitán, pero sí tenía un puesto de muy alto rango. En sus encomiendas era que también tenía que bajar con los marineros que se encontraban supervisando todas las máquinas mediante cámaras de seguridad. Estos cruceros, algunos son grandes, otros son medianos, otros son pequeños. Concretamente no recuerdo bien si esto le sucedió en un crucero mediano o pequeño, pero por más pequeño que sea un crucero, albergan muchas personas, y uno como marinero y también como seguridad tiene que estar al pendiente de que todo funcione muy bien. Recuerda que él estaba charlando con otros marineros que estaban en las cámaras, cuando en eso de pronto uno de ellos lo llama y le dice que vaya, ya que necesita ver algo que está captando la cámara. Este marinero, él dice que lo nota muy nervioso, algo asustado, como si hubiera visto algo que lo hubiera dejado muy perturbado. Mi tío va, y este marinero precisamente le dice que vio algo extraño asomándose en la cámara que da a enfrente de la propela del barco. Estas propelas que tienen los barcos, dependiendo del tamaño,
pueden variar, pues es en sí lo que le da fuerza al barco para ir navegando. Son muy grandes, absorben el agua y la impulsan. Hay una cámara fijando a esta, más que nada por si hay algún problema, por si la propela mayor o las que son menores, que son más pequeñas, se atascan, si es que logran apresar algo que es demasiado duro como para triturarlo. Tienen que detener las máquinas, ver a través de las cámaras y pensar en cómo solucionar esto, o simplemente dejar de accionarla y moverse con las otras, hasta poder llegar a tierra firme, donde se les dará su mantenimiento y una solución correspondiente. Mi tío llega hasta la cámara y se le queda viendo, y ve que ésta está en dirección a la propela mayor, la más grande de todas. Él le pregunta, bueno, ¿qué quieres que vea? El marinero se pone nervioso. Él le dice, mire, es que no sé cómo explicárselo. Por favor, quédese aquí y véalo con sus propios ojos, porque si yo se lo digo, lo más probable es que no me crea. Pero por favor, confíe en mí y quédese aquí. Espero que otra vez pase. Mi tío dice que se quedó mirando a la cámara y hablando con el marinero y con otros, cerca de algunos 20 minutos, casi media hora, pero no veía nada. Cabe decir también que justo en ese momento estaban atravesando por una tormenta. Todos los huéspedes, en su mayoría, se encontraban en los salones, en el casino o en sus habitaciones. Ninguno se encontraba en la borda, pues obviamente ¿quién quiere estar en medio de la tormenta lloviendo y con los vientos fuertes? Y esto se los digo porque mi tío también lo menciona. Pasa y resulta que después de un tiempo, él logra ver algo ahí en la cámara. Logra ver que algo se está moviendo en el borde de esta, no a distancia, sino como que jugando. Les tengo que recalcar también que estas cámaras son a visión nocturna, ya que por debajo del agua no se puede ver nada, todo está oscuro completamente. Y más en ese momento que era de noche, mi tío se queda con la boca abierta, y esto lo platica de una manera muy seria, que lo que vio fue el rostro de una niña, que se asomó tan solo por 1 o 2 segundos máximo, enfrente de la cámara, como si esta niña fuera de carne y hueso. Sus cabellos flotaban en el agua, sus ojos eran completamente oscuros y muy grandes. Esta niña les esbozó una sonrisa enfrente de la cámara como si ella supiera que estaba siendo observada. Esto fue por un breve momento. Como les digo, fue 1 o 2 segundos máximo. Luego esta niña simplemente se soltó, como si hubiera estado sujetada al barco, y se perdió. Simplemente se perdió. Vamos a explicar aquí unas cosas, y es que el barco estaba en movimiento. Como les digo, se trataba de un crucero, son pesados, y la propela justo a la que estaba apuntando la cámara era la más grande, era la que más absorbía agua. Era prácticamente imposible que un ser vivo estuviera en ese rango, ya que hubiera sido absorbido y hubiera sido deshecho por la propela. Esta niña, sin embargo, estaba ahí como si nada. Todos los marineros que estaban ahí se quedaron sin decir ni una sola palabra, hasta que mi tío les dijo, guarden todos la calma, no dejen de revisar las cámaras, y si ven algo parecido, simplemente ignórenlo. Uno de los marineros le dijo, ¿cómo es posible que una niña esté abajo del agua? Pero mi tío muy seguro le contestó, es que esa niña no está viva. Las tormentas, más concretamente en este océano, en mar abierto, traen algo más que agua y vientos fuertes. A veces se pueden ver estas cosas. Por suerte lo vimos en cámara, pero créanme que es más aterrador todavía cuando lo ven con sus propios ojos en el agua. Simplemente si ven algo parecido, no le tomen importancia, ya que en este trabajo se puede ver mucho esto, y si no tienes los nervios suficientes para afrontarlo, este tipo de cosas te va a comer vivo. Nuestro trabajo es simplemente verificar que el navío, el barco o lo que sea que estemos conduciendo no tenga ninguna avería y se maneje como debe ser. Más allá de eso, ignórenlo. Esta historia, para serte sincero, Alex y toda la comunidad de la cripta, nos la contó cuando él tenía 42 años y asegura que fue cierta, al igual que esta segunda.
Esta segunda historia le pasó todavía cuando era más joven. Él todavía estaba estudiando unos cursos, pero ya se podía defender muy bien, navegando en botes pequeños, barcos pequeños como lo pueden ser yates, barcos pesqueros, etc. En una ocasión en Los Cabos, una agencia que renta yates para personas que son de mucho dinero, le ofreció trabajo por lo que serían todas las vacaciones de verano. Y mi tío, obviamente por experiencia, y también porque quería ya desempeñarse en otros barcos, nunca había manejado un yate, yates grandes y pequeños, aceptó el trabajo con gusto. Él dice que tenían un radio en donde podían desplazarse, y obviamente las familias y algunas parejas van con música, distrayéndose, divirtiéndose, ya sea de día o también de noche. Hay algunas familias que rentan el yate por 3 días incluso, y estos yates tienden a ser grandes, que vienen con dormitorios adentro. Solamente hacen paradas en la costa para ir a pasear o ir a cenar, pero lo que ellos quieren vivir es la experiencia de estar en el mar, así sea algunos cuantos kilómetros. Los rentan casi por 3 días completos. Esta era la situación de aquella familia. Mi tío fue, y esta le pidió que diera una vuelta. No sé cómo explicarme. Él me lo explicó muy bien en términos marítimos, podríamos decir. Pero ahora, para serte sincero, no recuerdo muy bien. El caso es que se detuvieron en lo que podríamos decir una fosa. Verán, en el mar, toda la arena, hay algunas zonas en donde está muy profundo y luego otra vez se levanta la arena. Hay unas zonas que son como abismos, muy pequeños, como agujeros grandes que tienen metros, kilómetros de profundidad. En este tipo de abismos, en la superficie, es más calmado todo, y por lo regular, se fuerza un poco el motor para pasar por arriba de ya que hay una corriente que te jala hacia abajo. Pero obviamente, el motor basta y sobra para salir de ahí. Pero sí se le tiene que forzar un poco. Mi tío se detuvo ahí, más que nada porque la familia se los dijo. Ellos querían estar lo más adentro en mar posible, y hasta ahí era donde la agencia se lo permitía. Cayó la noche, mi tío se fue a su camarote. El yate estaba en perfecto estado, todo había estado checado. La familia viajaba con un perro, un pastor alemán, un perro muy bien educado, muy amigable sobre todo. Durante los 2 primeros días, el perro se comportó de una manera muy buena, pero esta última noche, cuando se detuvieron en aquel abismo, arriba, o podríamos decir cerca de aquel hoyo, de aquel abismo, el perro se empezó a comportar de manera extraña. Mi tío dice que el perro se la pasaba en la borda, gruñendo, ladrando, chillando, pero no a una persona en concreto, sino hacia el océano, hacia el mar, como si algo que se encontrara ahí le incomodara. Se comportaba de manera extraña, nerviosa, violenta. Tanto fue así que algunos familiares decidieron meterlo, pero durante la noche esto empeoró. El perro no podía dormir, estaba muy inquieto. Creo que los animales pueden captar vibras, cosas, más que nosotros, y en ese momento el perro lo estaba sintiendo que estaban en peligro o algo los estaba observando. Esa noche, el matrimonio tiene una pelea, nada del otro mundo, una discusión simple como cualquier pareja, y en eso mi tío, que se encontraba en su camarote, que tiene ventanas hacia afuera, escucha la pelea, no le presta atención ya que no se quiere meter en asuntos que no le importan, y ve que pasa la esposa, caminando hacia la parte de enfrente del yate, y enseguida nota mi tío que algo se cae por la borda y azota en el agua. Inmediatamente él se pone de pie, abre la puerta, corre, y no ve a la esposa por ningún lado. De pronto empieza a escuchar gritos de auxilio que vienen desde abajo del agua. Al alusar una de las luces que tiene el yate, ve que la esposa se encuentra en el agua, tratando de salir a flote.
Se estaba ahogando, pero estaba luchando. Inmediatamente le da la orden a uno de los marinos que viene con ellos, ya que era él y otros 4 ayudantes. Uno de ellos salta y ve inmediatamente por la esposa, mientras que el marido observa desde arriba. La señora se encuentra muy alterada, gritando una y otra vez que su hija se encuentra en el océano, que su hija se había caído del yate. Obviamente todos nos ponemos con las luces, encendemos cada una de las luces que se encontraban en el yate para alusar todo alrededor, pero no veíamos a nadie. El marido, por obvias razones, está entrando también en la alerta. A ver, pero ¿cómo es posible que la niña estuviera en el mar? No era improbable, ya que la madre se había caído, pero la niña... Empezamos a gritar por su nombre una y otra vez, hasta que la niña sale del yate, de su habitación más que nada, en compañía del perro. Sale tallándose los ojos y dice: bueno, aquí estoy, ¿por qué me están gritando? Ella se encontraba dormida. La madre sube al yate y abraza con todas sus fuerzas a su hija. ¿Cómo es posible que la niña se encontrara arriba? Esta madre dice que después de haber discutido con el esposo, fue a fumarse un cigarrillo a la parte de enfrente del yate, y fue en ese momento que escuchó los gritos de auxilio que venían del agua. Su hija le estaba gritando una y otra vez: mamá, ayúdame, me estoy hundiendo, por favor. Cuando ella baja la vista y ve a su hija ahí en el agua, sin pensarlo 2 veces, y de manera, podríamos decir, algo desesperada, ya que si bien la madre sabía nadar, en ese momento entró en crisis, se lanzó y no lograba coordinarse. Estaba desesperada, tanto así que ella misma también se estaba hundiendo. Todos revisamos el océano, pero no había nadie más, nadie con que aquella esposa hubiera confundido con su hija. Se tiene que decir y recalcar que la señora no estaba alcoholizada, no había tomado ninguna sustancia, estaba limpia. Era un viaje familiar. Ella lo mucho fumaba, y eso de vez en cuando, por lo que estaba en sus 5 sentidos cuando vio esto. No saben qué fue lo que vieron aquella noche, pero en definitiva, fue algo que quiso engañarnos a todos. El perro lo presentía. Tal vez tomó la forma de esa niña para jalar a la mujer y sumergirla en aquel abismo. Las leyendas o los cuentos de terror se cuentan en diferentes poblaciones. Seguramente si tú estás en una ciudad o en un pueblo, aunque sea rural, tienen una leyenda que solamente conocen los pobladores de ahí, ya sea en desierto o, como en este caso, en una playa, que si bien en el momento en que estaban pasando, tanto quien cuenta la historia como su familia pensó que eran simplemente delirios de una persona que tristemente estaba perdiendo la cabeza, con el tiempo se dieron cuenta que aquella persona que decía vivir estas experiencias no estaba loca del todo. Se dieron cuenta que aquellas palabras que él decía, que aquello que acechaba la playa, tal vez no era inventado del todo. Su historia es la siguiente. Hola Alex, mira, esta siguiente historia se contó en mi pueblo. Yo soy de Veracruz, y más allá de una historia, es una leyenda, pero que pasó en verdad. Existió un señor, el cual ahora ya no está vivo. Le decían Don Gerardo. Para serte sincero, muchos de nosotros ni siquiera recordamos su apellido. Su historia es muy triste, pero que ha dejado un sello y cierto temor por un camino en concreto de Veracruz. Mira, Don Gerardo era una persona que no tenía muchas posibilidades. Siempre fue pepenador, y cuando empezó a incursionar en la pesca, solamente pescaba lo que a él le convenía, y él mismo lo consumía.
Fue una persona que siempre estuvo en la calle, y con el tiempo, al ver que gran parte de su alimentación la sacaba de la costa, decidió irse a vivir a una de estas playas, en un lugar recóndito, en el cual las autoridades nunca iban a llegar a decirle que se moviera. Tantos años había pasado merodeando por ese lugar, que sabía más que claro algunos lugares en los cuales él no iba a ser interrumpido. Empezó a hacer su casa, que solamente era de madera, y con el tiempo, él conoció una chica también en situación de calle. Se hicieron pareja, se fue a vivir con él, y con el tiempo, surgió un hijo de aquella relación, pero a los 2 años de haber concebido aquel hijo, la chica dejó a don Gerardo y se fue con otro hombre. Si bien el abandono de su pareja le pegó fuertemente a Gerardo, al menos tenía a su hijo, y a este lo crió con mucho amor, con mucha devoción. Mis padres fueron testigos de estos años, ya que yo era demasiado chica en aquel tiempo. Como don Gerardo seguía siendo básicamente pepenador y pescador al mismo tiempo, empezó a acarrear algunos perritos también que pertenecían a la calle, y se los llevaba a su hijo, para que tuviera amigos, pues su hijo no iba a la escuela, estaba aprendiendo todo lo que le podía enseñar Gerardo, pese a que era una vida, podríamos decirlo, no tan buena. Vivían en condiciones deplorables, podríamos decir. Ellos dos eran felices, pero la felicidad se acabó cuando su hijo, a la edad de 10 años, tal y como le había enseñado su padre, se adentraba a nadar en la playa, como siempre lo hacía. Pero en uno de esos días, él no salió del agua. En ese trágico día, su hijo desapareció. Don Gerardo, angustiado, se metió y duró horas, desde la tarde hasta horas de la madrugada, buscando a su hijo, en esa playa y en las siguientes. Don Gerardo era conocido por lo que algunos vecinos se prestaron a ayudarlo, e incluso días posteriores, preguntando por el niño. Tal vez había escapado de la casa, pero nunca lo encontraron. Todos asumieron que tal vez el niño, por imprudencia, por tal vez creer que su fuerza de 10 años bastaba para pelear con las corrientes marítimas más adentro en mar abierto, quiso nadar más allá de lo que debía, y la corriente lo terminó arrastrando. Después de esto, se dice que don Gerardo cayó en la locura, porque empezó a ver cosas que no existían, o al menos eso era lo que decían los vecinos. Don Gerardo empezó a decir que un cadáver salía del agua e iba hasta su casa, y le decía que se tenía que ir en ese momento. Lo corría prácticamente. Decía que este cadáver no tenía un ojo. Su piel estaba desprendida. La carne de adentro, la que se podía ver, estaba putrefacta. Le faltaban partes de piel, algunos dedos. Era como un cadáver, pero que se movía y podía hablar. Esto se lo contaba a todos sus vecinos, y también se lo contó a mis padres. Pero obviamente, Alex, vamos a ser realistas. ¿Cómo vas a creer algo así? Sobre todo viniendo de una persona que está en la calle y que perdió tanto a su pareja como recientemente a su hijo. Claro, todos pensamos que había caído en la locura, por lo que solamente lo escuchaban, pero así como terminaba la historia, daban la media vuelta y se iban. Sentían mucha tristeza por don Gerardo. Lo único que tenía en aquella cabaña, que cada día se caía más, eran sus perros. Tenía como 7 por aquel entonces, pero esta cantidad de perros empezó a disminuir. Algunos por la mañana aparecían sin vida, y don Gerardo decía que era aquel cadáver que salía del agua, que lo estaba corriendo y que si no se iba a ir por cada uno de sus perros en días diferentes, y por la noche se iba a deshacer de ellos, hasta que inevitablemente le tocara su turno. Lo que se empezó a decir ahí donde vivo es que don Gerardo había caído tanto en la locura que él mismo le estaba quitando la vida a los perros, por lo que algunos vecinos con un buen corazón y
Pensando que don Gerardo ya no tenía ningún tipo de salvación, al menos mental, fueron y lo convencieron que le diera los perros que restaban. Como les dije anteriormente, él tenía 7 u 8 aproximadamente. Para ese entonces solamente le sobraban 3. Entonces la mayoría, según en sus mismas palabras, habían amanecido sin vida. Don Gerardo aceptó y les dio a aquellos perros. Pero así como se los dio, él empezó a distanciarse poco a poco. Dejó de meterle mantenimiento hasta que volvió a vivir en las calles. Para ese entonces, Alex, yo tendría algunos 13 o 14 años. Yo tenía un perro en ese entonces. Era un perro color oscuro, grande. No era de raza, pero era de dimensiones grandes. Siempre me seguía a todos lugares. Y cerca de donde vivía don Gerardo se encontraba un riachuelo que estaba rodeado por piedras. Allí acostumbrábamos a ir a jugar. Mi perro me había seguido en algunas contadas ocasiones, pero se terminaba lastimando debido a las piedras. Y a pesar de que yo lo regañaba que no me siguiera, al final de cuentas siempre me seguía. Por lo que en una ocasión, y me arrepiento mucho de esto, llegamos cerca de la casa, o más bien de la ex casa de don Gerardo. Para este momento todos pensamos que era simplemente un señor que había perdido la cordura, por lo que nada de lo que él nos decía lo tomábamos en serio. Estábamos ahí en la playa, y como mi perro no sabe nadar y se quería meter a esta, y sobre todo minutos después íbamos a ir al riachuelo, yo y mi grupo de amigos decidí amarrar a mi perro ahí para que no nos siguiera. De todos modos, no nos íbamos a tardar, tan solo media hora, y si bien mi perro era sociable, la verdad es que también era muy bravo. No se dejaba que lo agarrara cualquiera, e incluso estando en la calle, era un perro de carácter fuerte. Yo lo amarré a uno de los árboles, y me fui con mis amigos. Cuando ya estaba atardeciendo, cuando la noche ya estaba a minutos de ponerse por completo, yo regresé por mi perro. Mi perro estaba recostado, inerte totalmente, ya sin vida. Obviamente yo me puse triste y fui de inmediato a contarle esto a mi padre. Mi padre me lo había traído de pequeño y también le tenía mucho pero mucho cariño, por lo que fue de inmediato a la playa y fue contra don Gerardo. Él creía que en su locura, como le había quitado la vida a otros perros en la playa, muy posiblemente también se le había quitado al mío. Pero algo no cuadraba. Por más que buscó de un lado hacia otro, en compañía de mis tíos y también de otros vecinos, no encontraron a nadie. Pero lo que uno de ellos dice que sí vio fueron pisadas, o un camino de pisadas, muy extrañas. No eran de ninguna sandalia, de ninguna bota o calzado, o de algún pie que él reconociera. Eran simplemente como huecos en la arena que salían del agua hasta donde estaba mi perro amarrado. Buscando a don Gerardo, muchos de los comerciantes nos dijeron que él se encontraba en la plaza, pero que él había estado ahí todo el día, que él no se había movido, y aquella casa que él había tenido, que ahora prácticamente eran unos cuantos tablones de madera levantados, él no había vuelto ahí desde hace mucho tiempo. No se sentía normal, como un cuerpo sin vida de un animal. Mi padre llamó a un veterinario para que le explicara qué le había pasado, ya que no había marcas, ni que lo hubieran asfixiado, ni que le hubieran incrustado algo. ¿Cómo es posible que el perro hubiera perdido la vida? El veterinario le contestó a mi padre que algo muy extraño le pasó a ese perro, porque no tenía sangre. Toda se la habían drenado, como si hubiera sido alguna especie de sandijuela. Muchos creen que lo que vivió don Gerardo fue debido a su locura, pero yo creo que algo de lo que él decía tenía razón, pues tiempo después me enteré que él dijo por pláticas que los perros
a los que él enterró y que amanecían ya sin vida debido a aquel supuesto cadáver que lo visitaba, que lo corría de ahí. También este mismo era el que les quitaba la sangre. Gracias por compartir mi relato. Saludos a toda la comunidad. No solo los pescadores son los que tienen malos ratos en el océano. Los marineros, y más concretamente, y lo que esta historia la hace muy interesante, los de la marina, navales, soldados, también viven experiencias paranormales. Tal como la siguiente historia, que viene de parte de uno de estos elementos. Al igual que la primera historia, este marino sostiene la teoría que tal vez las almas que pierden la vida en el mar nunca se van de este. Tal vez no es porque no puedan, o tal vez no quieren. Sea como sea, estoy muy seguro que la siguiente historia te dará que pensar cada vez que te metas a la playa sobre unas pobres almas que no dejan de trabajar y que se rehúsan a irse. Hola a toda la comunidad. Mi nombre es Ezequiel. La experiencia que les quiero contar no viene de mí, viene de parte de mi padre. Esto sucedió hace unos años atrás, cerca de una década. Mi padre era marino, formaba parte de la Marina Mexicana, pero no era terrestre. Él se iba en las embarcaciones y llegaba a diferentes puertos de la República Mexicana, más que nada donde lo ocupaban. En su transcurso por el mar, él me platicó muchas cosas, muchas reglas que tenían, unos dichos populares que tienen los marineros. Y a pesar de que sí le sucedieron varias cosas paranormales, como ver siluetas en el agua, ver incluso barcos fantasmas entre la niebla de la mañana que hay en el mar, hubo una experiencia, o más bien un acontecimiento, que me dejó bastante intrigado. Verán, mi padre dice que hay una cierta zona cercana al puerto de Veracruz en donde sucedió una tragedia. Sucede que estaban haciendo una plataforma petrolera. Los motivos por el cual esta no se terminó de hacer, mi padre no lo sabe, solamente rumores. Pero, en efecto, se había comenzado. Tenían las bases, el tiempo, el mar, las condiciones climáticas y el nulo mantenimiento que se le daba a los restos hizo que esta base de la plataforma se deteriorara muy fácilmente, al grado que al pasar algunos años, esta desapareció por completo. Como dije antes, los motivos no se saben, pero lo que sí se sabe es que se perdieron vidas. Algunos trabajadores de ahí fallecieron debido a un accidente. Y esto podría quedar hasta aquí como una historia trágica, pero lo curioso viene que mi padre, cada vez que pasaba con el barco y en compañía de más marineros, para que se hagan una idea, son marinos, navales, son soldados. Ellos no son muy supersticiosos. Ellos solamente pueden creer en lo que ven o en lo que tocan. Y cada vez que pasaban por ahí, un miedo les invadía a todos por igual. Y es que durante la temporada de otoño, por regular en el mar cuando va amaneciendo, hay una cierta niebla. Una niebla que les impide ver después de cierta distancia. Pero pueden ver siluetas. Pueden ver cosas si es que se están acercando.
Lo curioso aquí es que cuando pasaban por este lugar, veían la silueta de lo que parecían ser las bases de aquella plataforma. Algo que no tenía sentido porque ya habían pasado varias veces por ahí, sobre todo de día y también de noche. Las bases ya no se encontraban, o al menos no se encontraban en la superficie. El mar se las había devorado. Casualmente entre la niebla se podían ver, y a la par de que el barco se iba acercando, estas siluetas de las bases iban desapareciendo, como si la niebla se las llevara consigo, como si fueran prácticamente aire. Otra cosa muy extraña que pasaba es que el radar comenzaba a fallar, por así decirlo, y esto muchas veces el capitán se los dijo. Más que nada yo creo que para no infundir tanto el miedo, es que en esa zona el radar acostumbraba a timbrar mucho. Verán, les explico, este radar se tiene en el barco y te va marcando si algo muy grande o de proporciones pesadas, algo enorme, también puede captar animales, se va acercando al barco. Ojo solamente si esta cosa es grande y pesada. Lo extraño es que el radar no marcaba nada, pero sin embargo, este al mismo tiempo tenía un sistema de seguridad. Y es que si esa cosa se iba acercando y se iba acercando, y el barco no tomaba acción evasiva, es decir, como si fuera a pasar muy cerca de él, o si fuera a chocar de plano frente a este, el radar comenzaba a timbrar una y otra vez. Sonaba y sonaba. Por si acaso el marino que estaba de encargado no se percataba de lo que estaba sucediendo, el radar le avisaba. Todas las veces que pasamos por ahí, el radar se activó. Y ni una sola vez, tanto mi padre como otros marinos no lograron saber de qué era lo que se trataba. Era como si nosotros no pudiéramos ver nada. Esto pasó varias veces y, por obvias razones, intentaron buscarle una solución lógica. Pensaron que tal vez era un animal grande, y el error que cometieron, que mi padre estuvo presente en una ocasión en la que hicieron esto. Tengo entendido que lo hicieron más veces, pero mi padre fue presente en una de estas. Y es activar el micrófono. Querían saber si captaban el sonido de algo cercano a la plataforma, pero esto quedó más que claro que nunca lo debieron de hacer, porque fuera de dar respuestas, esto hizo todo lo contrario, y fue dar más dudas respecto a todo este tema. En el micrófono se podían escuchar voces que provenían desde el fondo del océano. Voces de personas, voces de hombres, y no solamente voces, sino también golpes metálicos, sonidos como de herramienta, como si alguien estuviera trabajando en el fondo del océano. Múltiples veces se quiso llegar a algo que fuera lógico en este caso, pero jamás se pudo. Aquella plataforma había sido abandonada, había sido deteriorada,
y conforme pasaba el tiempo solamente quedaban los cimientos al fondo. No había más planta cerca. No había ninguna empresa que quisiera trabajar ahí. Mi padre dice y me explica que lo que se escucha en aquella zona son los trabajadores que perdieron la vida. Ellos siguen trabajando. Ellos siguen desempeñando sus labores. Tal vez ni siquiera saben que ya no se encuentran vivos y estarán ahí por toda la eternidad. Más allá de esconder almas, energías extrañas, el océano también oculta algunas cosas que podrían ser leyendas o mitos. Creo que el más popular sería el kraken o monstruos marinos. Desde que el humano empezó a embarcarse en estos océanos, hace muchos años atrás, empezaron estas historias. Historias de marineros viendo extrañas criaturas en el océano. Este marino, este soldado, cree fervientemente en esto. Él asegura que hay animales más grandes, animales que el humano desconoce, habitando en aquellas Marianas, habitando en aquellos abismos marinos. Y esto cada vez suena más, y no podemos dejarlo desapercibido, pues el hombre, el humano, ha llegado hasta la luna, pero desconoce lo más profundo de nuestros océanos. Nunca nadie ha llegado hasta ese límite. Y la siguiente historia no va a ser otra cosa sino corroborar todo esto que se dice. Espero que la disfruten. Otro relato de mi padre le sucedió cuando iba a bordo de una fracta. Una fracta, uno de estos buques de guerra muy grandes, de acero por completo. Él lo consideró sumamente extraño porque, a pesar de que el navío era demasiado grande, cosa que intimidaba a todas las especies animales, fue que un caso como este le sucedió a él. No sé si estén al tanto, pero en el mar se cuentan muchas cosas respecto a monstruos, a animales, fuera de nuestra imaginación. Creo que el caso más popular es el kraken, el leviatán, animales de enormes proporciones, que según se dicen en leyendas, habitan en las profundidades del océano. Mi padre, con todos los años de experiencia que tiene, él dice que cree esto. Más bien no cree en los monstruos per se, pero cree fervientemente que animales de grandes proporciones, peces, calamares, anguilas, diferentes especies de animales acuáticos viven en las profundidades, que son muy diferentes a los que nosotros conocemos. Él puede dar fe de esto, ya que en una ocasión vio lo que podré decir un monstruo marino. Un monstruo marino que solamente lo vio una sola vez y jamás se volvió a presentar. Y es esta siguiente historia, que para suerte él mismo te la va a explicar. Era de noche. Estábamos en el Golfo de México, ya casi saliendo de este, cerca de Yucatán. Habíamos anclado. Estábamos, por así decirlo, en mar abierto, ya que no veíamos a ningún lado rastros de civilización. Solamente era el mar y el buque. En aquella noche, a mí me tocaba hacer el turno de guardia. Tenía que caminar de un lado hacia otro, verificar algunas cosas, llevar una bitácora y así estar hasta aproximadamente las 10 de la mañana del día siguiente. No era el único. Este buque de guerra es muy grande
Así que había muchos más marinos en diferentes ubicaciones. Como sabrán, en el mar donde nos encontrábamos. Una vez que nosotros anclamos, cesamos el ruido casi por completo. Creo que hay más ruido proveniente de las olas. Y fue por este mismo detalle que yo me percaté de lo que estaba sucediendo. Estaba caminando, cuando de pronto escucho un estruendo. Un estruendo que no es para nada normal. No es un sonido que haga la fracta. Es un sonido de agua, como si algo se hubiera caído, como si alguien hubiera caído por la borda. Yo identifico de dónde viene el ruido y voy caminando a paso veloz hacia este lugar. Al llegar, mis sospechas terminan siendo verdaderas porque en ese lugar, en ese trayecto, se suponía que tenía que haber otro marino, que al igual que yo estaba desempeñando la guardia nocturna, pero no se encontraba. Sin perder el tiempo, yo me asomé por la borda y pude ver en el agua, en aquella oscura agua, que había rastros, como si alguien hubiera caído. Ya ven esos rastros que deja el agua, agitada, en un solo lugar, de donde proviene la caída. Yo en ese momento hubiera podido ir y poner la alarma de que tal vez se había caído el marino, pero me encuentro con algo extraño, y es que al ver más de cerca, veo que no es el único rastro. Veo que hay más rastros alrededor de este. Yo hasta ese momento no había escuchado que más personas hubieran caído, hasta que pongo mejor atención y veo que esos rastros que deja el agua, todas esas ondas, no se trata de un cuerpo cayendo, sino de algo que estaba saliendo del agua y que se estaba pegando a la fracta, sino de algo que estaba saliendo del agua y se estaba pegando a la fracta. Yo veo en ese momento que hay bultos oscuros que salen del agua y se pegan a la fracta, se pegan al hierro. Para que me entiendan, es como si una salamanquesa saliera del agua y se les pegara y fuera caminando, pegada en el acero, hasta llegar arriba. Cuando puse mayor atención, vi que ya se encontraban varias de estas cosas pegadas a la fracta, y que no solamente estaban pegadas, sino que estaban escalando. Supe de inmediato que eso no se trataba de algo normal. Aquellas cosas estaban moviendo. Aquellas cosas tenían vida. Me estaban viendo, porque sus ojos brillaban en la oscuridad, parpadeaban, me miraban, a la par de que iban subiendo. Eran bastantes, creo que algunas 40 o 50, pegadas alrededor y todavía saliendo más. En ese momento lo único que hice fue sacar mi pistola. Yo para ese tiempo ya había subido de rango. Me acerqué a uno de los gatillos que se usan para pedir ayuda, ya sea para avisar algo o para notificar alguna falla. A la par que tiré de él, volví rápidamente a la borda. Saqué la pistola, la preparé. Para esto también había tomado una linterna que se encontraba a un lado de aquel gatillo. Prendí la linterna, la apunté y abajo de esta mi pistola. Y fue que con la luz de la linterna pude ver mejor de qué se trataba. Estas cosas que iban saliendo del agua tenían la cabeza como la de un ajolote. Pero a diferencia de este animal, de estas salían dos largas extremidades como brazos de un humano, con los cuales se pegaban al acero e iban escalando. Su cuerpo, por lo que restaba, era simplemente una aleta enorme,
como las de una anguila eléctrica, que usaba para impulsarse del agua y saltar hacia el buque. Yo solamente les estaba apuntando, y cuando los alucé, estos se detuvieron por un momento, pero aún así siguieron escalando. Cabe recalcar que su color era totalmente oscuro. Estaban subiendo muy rápido, cuando en eso llega uno de los marinos, corriendo. Este marino no tenía pistola, por lo que simplemente estaba esperando que alguien llegara. Necesitaba testigos para hacer lo que iba a hacer. Yo tenía preparado el gatillo. Simplemente estaba esperando a otra persona. Él se asomó al igual que yo y los vio. Él me preguntó, ¿pero qué es eso? ¿De qué se trata? Yo simplemente empecé a jalar el gatillo y comencé a disparar una y otra vez. Aquellas cosas nunca las había visto, pero tenían sentido común, como cualquier otro animal. A la par de que oyeron las detonaciones, empezaron a saltar de vuelta al agua. No todas, simplemente las que estaban cerca. Obviamente que los disparos atrayeron a más personas, a más marinos. Yo seguí disparando, mientras que el otro marino simplemente me veía asombrado. Yo lo miré y le dije, ¿tú ya las viste? Él me dijo sí. Yo respondí con un ok. Le dije, te necesito, porque si no hay pruebas, si no hay testigos como tú, van a creer que estoy loco. Tú no tienes arma, no te preocupes. Solamente ocupo tus palabras. Seguí disparando, hasta que por fin todas y cada una de estas cosas volvieron al mar. No iba a dejar que subieran a la borda. Entre todos los marinos que llegaron, llegó un contramaestre. A este le expliqué lo que había visto, y que no solamente eso, sino que uno de los marinos, el que se suponía tenía que estar cuidando esa parte, había desaparecido, y que según mis sospechas, tal vez habría caído por la borda, o aún peor, se lo habían llevado. Pese a que yo tenía mi historia, y el otro marino rectificaba todo lo que había hecho, era difícil de creer. Pero a final de cuentas, no me trataron de loco. Las pruebas estaban ahí, y la desaparición de un elemento también estaba ahí. Se bajó una lancha, la cual buscó por todo el área y alrededor de toda la fracta en un perímetro al marino que faltaba, pero no importaron todos aquellos esfuerzos. No lograron encontrarlo. Esto me dejó como experiencia que en definitiva, el mar, el océano, es inmenso, demasiado grande, y que en él se ocultan cosas, animales, criaturas, que escapan a nuestra imaginación, ya sean demasiado grandes, o como en este caso, algunos seres pequeños, porque yo no le calculo a esos animales más de 1 metro, pero eran bastantes, numerosos, como que se movían por manada, algo que sin duda me dejó una buena enseñanza, de estar al pendiente incluso cuando todo está callado, cuando hay absoluta tranquilidad, pues es en esos momentos en los que uno no se espera nada, que ocurren las peores cosas. Esas fueron mis historias. Gracias por permitirme compartirlas.